Los abrasadores hijos gemelos de la estación Pitión ardían en lo alto, proyectando duras sombras sobre la concurrida plaza de subastas. El aire zumbaba con el parloteo de una docena de especies alienígenas, sus voces se mezclaban en una cacofonía que resonaba en las toscas estructuras metálicas que rodeaban la plataforma. Los carteles de neón parpadeaban en idiomas tanto familiares como completamente desconocidos y anunciaban de todo, desde proteínas sintéticas hasta armas del mercado negro. Ella estaba parada sola en la plataforma elevada, con sus magníficas alas dobladas dolorosamente detrás de su espalda, atadas por ataduras brillantes que pulsaban con una luz amarilla enfermiza. Kite, del pueblo Draconius, aunque nadie allí sabía su nombre o se molestó en preguntar, mantuvo su mirada fija en el sucio piso de metal bajo sus pies descalzos. Sus escamas, que deberían brillar como perlas color de rosa bajo la luz, estaban opacas por el polvo y la suciedad. Las lágrimas secas habían dejado pálidos rastros en sus mejillas, y los moretones oscurecían la delicada membrana de sus alas, donde los esclavistas habían sido menos que gentiles. El subastador, un moliscoide grotesco cuyo cuerpo gelatinoso requería un exoesqueleto mecánico para mantener su forma en la gravedad estándar, golpeó un tentáculo contra el podio. El sonido húmedo hizo que varios compradores potenciales en la primera fila retrocedieran con disgusto. Mitad de precio, gorgoteó la criatura a través de su traductor. La voz mecánica de alguna manera hacía que las palabras fueran aún más degradantes. Mitad de precio para esta hembra draconiana. Fuerte, joven, excelente para el trabajo u otros fines. Podrá volar una vez que esas alas se curen adecuadamente. ¿Quién iniciará la subasta? La multitud murmuró y se movió. Los drones flotantes volaban en círculos sobre nuestras cabezas, grabando todo para los compradores de otros lugares que no podían asistir en persona. Los tokens de oferta holográficos parpadearon débilmente en unas pocas manos, pero nadie parecía ansioso por comprometerse. Murmuró un comerciante rieliano de ojos saltones, rascándose las escamas de la garganta. Toda su nave colonial fue destruida en aquella incursión pirata del mes pasado. El único superviviente que rescataron de entre los restos fue: la mala suerte persigue a estos alados. Coincidió una mujer humana con grandes aumentos, cuyo ojo cibernético se fijaba en Kite con preocupación. Además, los Draconis son notoriamente orgullosos. Probablemente intentará quemar el lugar en la primera oportunidad que tenga. Alguien se rió desde atrás, un sonido mecánico áspero. Si pudiera escupir fuego, no estaría allí parada con esos puños amortiguadores puestos. Las manos de Kite se apretaron ligeramente, la única señal de que las había escuchado. Las esposas amortiguadoras no solo le impedían usar su habilidad natural para respirar fuego, sino que también enviaban descargas dolorosas a través de su sistema nervioso si lo intentaba. Había aprendido esa lección de la manera más difícil durante su primer intento de escape. La paciencia del subastador se estaba agotando por completo, con mollescoides adheridos a su piel translúcida a pesar de las unidades de enfriamiento integradas en su exoesqueleto. Precio medio para clientes valiosos. No encontrarás otro Draconus en todo este sector. Piense en el prestigio, la rareza. Silencio. Incluso los caballos, bueno, las bestias de carga genéticamente modificadas que cumplían el mismo propósito allí en la frontera, parecían nerviosos, con sus 6 patas moviéndose hacia el suelo polvoriento y sus ojos bioluminiscentes girando salvajemente. Kite permaneció completamente inmóvil, una estatua tallada en igual medida por la desesperación y el desafío. A pesar de las ataduras, a pesar de estar rodeada de guardias armados, no parecía rota. Había algo en la posición de sus hombros, en la forma en que sostenía la cabeza incluso mientras miraba hacia abajo, que sugería una fuerza que la multitud no podía comprender del todo. Entonces la multitud comenzó a dispersarse. El sonido llegó primero, pasos firmes sobre la plataforma de metal, cada uno de ellos deliberados y sin prisa. El parloteo de la multitud se convirtió en susurros y luego en nada. Incluso los drones parecieron retroceder un poco y sus cámaras volvieron a enfocar al recién llegado.
Caminó entre la multitud dispersa como si fuera el dueño del lugar, aunque su ropa desgastada sugería lo contrario. Don Diego Ror medía 1,90 metros con sus botas gastadas y sus hombros anchos envueltos en un largo abrigo marrón que había visto décadas mejores. El abrigo estaba abierto, revelando placas de armadura de cerámica agrietada sujetas sobre un mono militar excedente. Sus manos estaban cubiertas por guantes tácticos rotos y una bufanda descolorida por el sol colgaba suelta alrededor de su cuello. En su cadera, había un viejo modelo de revólver de plasma en una funda muy gastada, del tipo que había sido el equipo estándar durante las guerras de la Confederación 30 años atrás. Su rostro contaba su propia historia, de unos 50 años, curtido por demasiados hijos extraterrestres, marcado por batallas de las que la mayoría de la gente solo había oído hablar en vídeos de propaganda. Una línea gris a través de su cabello oscuro y sus ojos marrones y fijos, tenían la mirada fija de alguien que ha visto demasiado, pero sigue adelante de todos modos. «Me la llevaré», dijo. Su voz se oía a pesar de ser suave, el tipo de voz que había dado órdenes bajo fuego y esperaba que se cumplieran. El traje mecánico del subastador se movió mientras giraba para mirarlo. «Excelente elección, señor Rock, y pago el precio completo». Los murmullos resonaron entre la multitud. Alguien se rió nerviosamente. «Viejo soldado loco», murmuró alguien, probablemente recordando las guerras. «Me arrepentiré de esto antes de que la estación haga otra rotación», añadió otro. Pero Rock los ignoró. Caminó hasta el podio de los subastadores, sacó una ficha de crédito y la golpeó con tanta fuerza que hizo que el molliscoide se estremeciera. «Precio completo. Libérala». Los tentáculos del subastador temblaron, el equivalente mollescoide de un parpadeo sorprendido. «Por supuesto, por supuesto. Ella es toda suya, señor Rock. Un guardia, un tonto con demasiados dientes y poca higiene». Subí a la plataforma y desactivé las sujeciones. Las esposas brillantes cayeron con un ruido áspero y Calet hizo una mueca cuando la circulación regresó a sus muñecas. Las marcas que dejaron eran rojas y enojadas contra sus escamas. Ror subió a la plataforma y se arrodilló levemente, acercándose al nivel de sus ojos, moviéndose lentamente, asegurándose de que ella viera cada gesto. Examinó las heridas en sus muñecas con la calma constante y practicada de quien ha curado heridas más veces de las que quiere recordar. No como un comprador evaluando una propiedad, sino como un hombre que sabía cómo ayudar. Sus miradas se cruzaron. Los suyos eran dorados, con pupilas verticales como las de un gato terrestre y lo suficientemente profundas como para ahogarse en ellas. Contenían dolor, sí, pero también una inteligencia feroz y un cansancio que hablaba de lecciones duramente aprendidas. Los suyos eran tranquilos y firmes, sin piedad, pero tampoco crueldad, solo comprensión. «Vamos», dijo en voz baja. «Es hora de irse». Ella no respondió. No había dicho ni una palabra desde que la trajeron aquí hacía 3 días. Pero cuando él se giró y bajó de la plataforma, ella lo siguió. Los susurros de la multitud los persiguieron hasta el borde de la plaza. Predicciones de fatalidad, sugerencias de locura, algunas bromas crudas sobre lo que el viejo soldado planeaba hacer con su compra. Pero Ror siguió caminando y Kite siguió siguiéndolo. Sus alas se apretaban contra su espalda como un escudo. Caminaron por los sinuosos pasillos de la estación Petition hasta que llegaron al anillo de atraque. El barco de Rock estaba en la Bahía 7. Un transporte militar reconvertido que había visto días mejores. La rosa del desierto estaba pintada en el casco con letras descoloridas, aunque el óxido y los impactos de los micromedios habían hecho mella. Abrió la esclusa de aire y le hizo un gesto para que entrara primero. Ella dudó, mirando entre él y el interior del barco. «No hay cerraduras», dijo. «Podrás irte cuando quieras una vez que estemos en el planeta, pero por ahora este es el único viaje fuera de esta estación». Ella estudió su rostro por un largo momento y luego entró. El interior del barco era escaso pero limpio. Literas militares sobrantes, una pequeña cocina,
Una estación médica que parecía bien abastecida a pesar del aspecto desgastado del barco. Todo tenía un lugar y todo estaba en su lugar. El hábito de alguien que ha vivido en espacios confinados y ha aprendido a convertirlos en su hogar. Rock se trasladó a la estación médica y sacó un regenerador dérmico. «Déjame ver tus muñecas». Ella lo sostuvo con cautela. Trabajó en silencio. La luz azul del regenerador se proyecta sobre las escamas y la piel dañadas. Las heridas comenzaron a cerrarse, el rojo furioso se desvaneció al rosa, luego al brillo rosado normal de las escamas sanas. «Hace tiempo que no tienes uno de estos, ¿verdad?», preguntó, señalando con la cabeza el lugar donde habían estado los manguitos amortiguadores. Ella no respondió, pero algo en su postura cambió ligeramente, sorprendida quizás de que él supiera que los amortiguadores no eran restricciones estándar. «Vi muchos luchadores draconianos durante la guerra», continuó, trabajando en su otra muñeca. «Los buenos pilotos son mejores amigos si te ganas su confianza. Nunca conocí a uno que mereciera eso». Terminó con el regenerador y dio un paso atrás, dándole espacio. Por ahí. Probablemente solo paquetes de raciones, pero es comida. El refrigerador está atrás por si quieres limpiar. Daremos un salto a la frontera 6 en 1 hora aproximadamente. Un mundo agrícola, mucho espacio abierto. Después de eso, se encogió de hombros. Después de eso, haz lo que quieras. Ella lo vio moverse al asiento del piloto, iniciando la secuencia previa al vuelo con la facilidad que da la práctica. Después de un momento, se dirigió a la pequeña ventana, observando cómo la estación Pedición se encogía al partir. Sus reflejos la miraban desde el acero más transparente, delgados, cansados, pero aún en pie. El salto a la frontera 6 tomó 3 horas a través del hiperespacio. Roar permaneció en el asiento del piloto, haciendo pequeños ajustes ocasionales a su rumbo. Kite había desaparecido en el refrigerador, y podía oír el agua correr, probablemente la primera ducha de verdad que había tenido en semanas. Cuando emergió, se veía diferente. La suciedad y la mugre habían desaparecido, revelando escamas que brillaban con una cualidad casi iridiscente bajo la iluminación de la nave. Ella encontró una de sus camisas de repuesto en el armario. Le colgaba suelta, pero estaba limpia y entera, a diferencia del trapo que llevaba puesto. Se quedó en la puerta de la cocina, observándolo pilotar. Tras un momento, se trasladó al asiento del copiloto y se sentó con cuidado, plegando las alas con pulcritud tras ella. Salieron del hiperespacio al borde del sistema de la frontera 6. El planeta se cernía ante ellos, todo verdes, azules y blancos. Un paraíso comparado con el infierno industrial de la estación Prytion. «Bonito, ¿verdad?», dijo Roar. «Me recuerda a la Tierra antes de que las ciudades lo dominaran todo». Inclinó la cabeza ligeramente, estudiando el planeta con esos ojos dorados. «¿Sabes?», continuó, charlando de cosas sin importancia mientras navegaba por los vectores de aproximación. «Tuve un rancho allí antes de la guerra. Criaba ganado, del de verdad, no del de criadero. Lo perdí todo cuando la hegemonía invadió. Pasé 30 años luchando por recuperarlo, solo para descubrir que alguna corporación había comprado el terreno mientras yo no estaba». Se rió, pero no tenía gracia. «Qué curioso cómo funciona eso. Luchas por algo, sangras por ello, y cuando finalmente ganas, te das cuenta de que aquello por lo que luchabas ya no existe». Ella se giró para mirarlo, y por primera vez él vio algo más que cansancio en sus ojos, reconocimiento, tal vez comprensión. Aterrizaron en un claro cerca de un pequeño pueblo fronterizo. El sol, solitario y amarillo como el de la tierra, se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Roar apagó la nave y se puso de pie. «Hay un asentamiento a unos 2 kilómetros al este», dijo. «Son buena gente, en su mayoría granjeros y mineros. No harán preguntas si apareces buscando trabajo. O puedes tomar la nave. Tengo los códigos transferidos a un chip portátil. Véndelo,
Úsalo, lo que necesites. Ella también se puso de pie, pero no se movió hacia la salida. En cambio, lo miró con esos ojos penetrantes. ¿Por qué? Su voz sonaba por desuso, apenas por encima de un susurro, pero esa sola palabra cargaba con el peso de toda su confusión y sospecha. Rohr guardó silencio un momento, considerando su respuesta. Porque he visto a demasiada gente tratada como propiedad. Porque he hecho cosas en nombre de seguir órdenes que no puedo deshacer. Porque hizo una pausa y se encogió de hombros, porque era lo correcto. Ella lo observó durante un largo momento. Podrías haberme dejado allí. Podrías. Él estuvo de acuerdo. Pero no lo hice. No voy a agradecerte. No te lo pedí. No sabes nada de mí. No es necesario. Sé que eres una persona, no una propiedad. Es suficiente. Algo cambió en su expresión. Una grieta en la armadura que había construido a su alrededor. Se dirigió a la ventana, observando el paisaje que se oscurecía. Mataron a todos, dijo en voz baja. Toda mi familia, toda mi nave colonial. 3000 almas desaparecieron en minutos. Los piratas querían el núcleo de la nave, de grado militar, que valía una fortuna en el mercado negro. Ventilaron la atmósfera en todas las secciones excepto en la cubierta de mando donde yo estaba de guardia. Rock no. Ofrecer condolencias vacías. Había aprendido hacía mucho tiempo que a veces lo mejor era simplemente escuchar. Me escondí en una cápsula de emergencia durante 6 horas mientras desmantelaban la nave. Podía oírlos reír por los canales de comunicación. Cuando las autoridades finalmente aparecieron, los piratas me vendieron para cubrir su escape. Dijeron que era un superviviente al que habían rescatado. Ella rió con amargura, y todos le siguieron la corriente. Las fronteras tienen su propia justicia, dijo Ro. Normalmente la equivocada. Se apartó de la ventana. Fuiste soldado en las guerras de la Confederación. No era una pregunta, pero asintió de todos modos. 23 años, empezando como soldado raso, terminando como mayor, luchando en más batallas de las que puedo recordar en mundos que no puedo pronunciar. ¿Alguna vez? Hizo una pausa, buscando las palabras. ¿Alguna vez mataste a Draconis? La pregunta flotaba en el aire entre ellos. Rohr sostuvo su mirada fijamente. Sí, cuando el colectivo Draconis se alió con la Hegemony en el 3er año de la guerra. Luchamos contra Draconis. Escuadrones sobre Chico 7. Buenos pilotos, buenos soldados. Hizo una pausa. Nunca luché por odio, solo por deber. Y cuando terminó la guerra y se firmaron los tratados, ese deber también terminó. Pareció considerarlo. Mi padre luchó en Chico 7, líder de escuadrón en la 5ª ala. Los garras carmesíes, dijo Rock en voz baja. Nos dieron una paliza. Tu padre era Talen de las extensiones del sur. Sus ojos se abrieron ligeramente. ¿Lo conocías? ¿Sabías de él? Nunca nos vimos cara a cara. Es difícil estrechar la mano cuando intentas derribarte. Pero después de la guerra, en la firma del tratado en la estación Babilón, él estaba allí. Hablamos. Habló de su familia, de su hija, que se estaba entrenando para ser navegante. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro curtido, manteniendo un hueco de ella en su casco. Una cosita con escamas color rosa y ojos demasiado grandes para su cara. Kite contuvo la respiración. Nunca me dijo que conoció a veteranos humanos. Fue breve, pero era un buen hombre, que luchaba por lo que creía, igual que yo. Era. La guerra a veces enemista a la gente buena. Guardó silencio un largo rato, procesando esta revelación. Luego se acercó a una de las cajas de suministros y se sentó, con las alas ligeramente caídas. Ni siquiera sé tu nombre completo. Ibusi dijo, Don Diego Rock. El mayor Don Diego Rock se retiró, aunque aquí solo Rock funciona bien. Kite. Kite de las extensiones del sur. Aunque supongo que eso ya no significa mucho. Las extensiones del sur estaban en la nave colonial.
Los nombres tienen un significado que trasciende los lugares. Rock dijo, el nombre de tu padre aún pesa entre los veteranos que lo recuerdan. El tuyo también lo hará con el tiempo. La noche había caído por completo afuera. Las luces interiores del barco proyectaban sombras suaves, haciendo que el sobrio interior pareciera casi acogedor. Rock se dirigió a la cocina y sacó 2 paquetes de raciones. No es exactamente una comida exquisita, dijo, calentándolos. Pero es mejor que nada. Ella aceptó el paquete cuando se lo ofreció, aunque lo sostuvo sin comer. No he comido en 3 días. Entonces deberías comer. Cada vez que lo intentaba en la casa de subastas, pensaba en mi hermano pequeño. Tenía 12 años. Le encantaban esas películas terribles de la tierra sobre vaqueros y forajidos antiguos. Se rió, aunque se le formaban lágrimas en los ojos dorados. Habría encontrado toda esta situación irónicamente apropiada, salvada por un humano que parece salido de una de esas películas. Roar bajó la mirada hacia su abrigo desgastado y su aspecto curtido. Supongo que sí parezco el papel. Nunca lo había pensado así. Le habrías caído bien, dijo en voz baja. Finalmente abrió la bolsa de raciones y empezó a comer. Se sentaron en un cómodo silencio un rato. Los únicos sonidos eran el zumbido del soporte vital de la nave y los lejanos cantos de las criaturas nocturnas de Frontier 6. Mencionaste un rancho, dijo Kite finalmente. Antes de la guerra, 200 acres de pastizales, criaban unas 50 cabezas de ganado, algunos caballos, de verdad, no de los modificados. Era tranquilo. Se recostó, perdido en sus recuerdos. Solía ver el amanecer desde el porche con una taza de café. Café de verdad, no por las cosas sintéticas. A veces pienso que eso es por lo que realmente luché todos esos años. No por gobiernos ni ideologías, sino por el derecho a sentarme en un porche y ver el amanecer en paz. ¿Lo extrañas? Todos los días, pero extrañar algo no lo trae de vuelta. Aprendes a encontrar la paz en otro lugar o te vuelves loco intentándolo. Asintió lentamente. Mi madre solía decir algo parecido. El pasado es un peso. Puedes cargarlo o dejar que te cargue. Una mujer inteligente. Era. La voz de Caleb se hizo más fuerte. Era la ingeniera jefe de la colonia. Podía arreglar cualquier cosa, construir cualquier cosa. Ella fue quien me enseñó a volar, no solo con alas, sino con naves. Dijo que tenía un don natural para la navegación. Es una habilidad útil aquí en la frontera. Si alguien contratara a un draconis, dijo con amargura. En la mayoría de los lugares somos decoraciones exóticas o amenazas para la seguridad. Nada intermedio. En la mayoría de los lugares no vale la pena trabajar entonces, dijo Roar simplemente. Ella lo miró con curiosidad. De verdad no te importa que sea draconis, ¿verdad? ¿Tú? ¿Debería? Sangras rojo, igual que yo. Sientes dolor, pérdida, esperanza, igual que yo. La forma de tu cuerpo no cambia eso. La mayoría de los humanos no lo ven así. La mayoría de los humanos no han visto lo que yo he visto. Cuando has visto morir a suficiente gente, humana, draconiana, andoriana, da igual, te das cuenta de que todos somos más parecidos que diferentes. Todos gritamos igual cuando tenemos miedo. Todos lloramos igual cuando perdemos a un ser querido. Kite guardó silencio un momento y luego dijo, el subastador me llamó propiedad. Los guardias me llamaban así. Eres la primera persona en semanas que me habla como si fuera. Hizo una pausa, buscando la palabra, como si fuera real. Eres real. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Se levantó y volvió a la ventana, su reflejo fantasmal en la transparencia. Sigo pensando que debería despertar, que esto es una pesadilla, y que sigo en esa jaula de la estación Predition. Es real, le aseguró Rock. Lo bueno y lo malo, todo es real. Y mañana, ¿qué pasa mañana? Lo que quieras. El asentamiento al este, como dije, o tomar la nave. O,
Hizo una pausa y luego continuó. ¿O seguimos volando? Hay mucha frontera por aquí. Muchos lugares que necesitan pilotos, navegantes, gente que pueda arreglar cosas y volar cosas. Se giró para mirarlo. Si quieres, no te obligo a nada, pero llevo 5 años volando sola, y todo está en silencio. Me vendría bien un copiloto que sepa manejar los sistemas de navegación. ¿No sabes si soy buena? ¿La hija de tu padre? Me arriesgaré. Consideró esto, su cola, que él no había notado antes, moviéndose ligeramente en lo que comenzaba a reconocer como una señal de profunda reflexión. No confío fácilmente, advirtió. Yo tampoco. Tal vez por eso esto podría funcionar. Una pequeña sonrisa, la primera que le había visto, cruzó sus rasgos. Eres un humano extraño, don Diego. A Ror le han llamado cosas peores. Esa noche, ella tomó la litera de estribor mientras él tomaba la de babor. El ciclo nocturno de la nave atenuó las luces y el reciclador de aire tarareó su nana mecánica, pero ninguno de los dos durmió de inmediato. Roca. Su voz llegó a través de la oscuridad. Sí. ¿Qué hacías en la estación Pisión? Se quedó callado un momento. Buscando a alguien. Un amigo de la guerra. Inteligencia decía que lo habían visto allí, pero el rastro se perdió. Lo siento. No es tu culpa. Lo encontraré tarde o temprano. De cualquier manera, la vida continúa. Eso es muy una forma pragmática de verlo. Cuando llegas a mi edad, el pragmatismo es todo lo que queda. Eso y la terquedad. Oyó lo que podría haber sido una risa suave. Mi abuela solía decir algo parecido. El universo funciona con entropía y obstinación. ¿Qué familia tan inteligente tenías? Sí, dijo en voz baja. Lo eran. Amaneció con el hijo de Frantir 6 entrando a raudales por las ventanas. Ror se despertó y encontró a Kate ya despierta, estudiando la consola de navegación con intensa concentración. Este sistema es antiguo, dijo sin darse la vuelta, pero funcional. Alguien lo ha mantenido bien. Esa soy yo. 23 años de servicio militar te enseñan a cuidar tu equipo. Pasó un dedo con garra por una de las pantallas. Lo has modificado. Estas no son configuraciones estándar. Tenía una amiga ingeniera rayellana que me debía un favor. Actualizó el sistema de navegación para que pudiera manejar algunos de los puntos de salto más inestables de aquí. Ingenioso. Permitiría viajar más rápido a través de sistemas que la mayoría de los pilotos evitan. Se giró para mirarlo. Podría ser bueno. Servicios de mensajería con este sistema. ¿Podría? No lo había pensado. Bueno, piénsalo, porque si me quedo, hizo una pausa, como sorprendida por sus propias palabras. Si me quedo, necesitaremos ingresos. No seré una carga. Nunca dije que lo serías. No, pero lo digo. Socios o nada. Ror extendió la mano. ¿Socios entonces? Ella miró su mano un momento. Luego extendió la mano y la estrechó. Su agarre era firme, sus escamas cálidas y suaves contra su palma callosa. Así que dijo, ¿a dónde vamos primero, socio? Hay una operación minera en el asteroide K471. Publicaron un trabajo de mensajería. Suministros médicos de aquí para allá. Paga decentemente. Y es un viaje de leche. Viaje de leche. La expresión de la tierra antigua significa fácil. Tu tierra tiene expresiones extrañas. Espera a oír hablar de búsqueda inútil o estira la pata. Ladeó la cabeza. Un gesto que estaba aprendiendo significaba curiosidad. ¿Por qué alguien perseguiría gansos salvajes? Ya nadie lo sabe realmente. Idiomas son así de raros. Pasaron la mañana preparándose para el viaje de mensajería. Kate demostró ser útil de inmediato, identificando 3 errores del sistema que Ror ni siquiera había notado y corrigiéndolos con una eficiencia que denotaba un entrenamiento serio. No bromeabas con lo de que tu madre te estaba enseñando, comentó, mientras la observaba reconectar un acoplamiento problemático. Ella creía en la educación práctica.
La teoría está bien. Y luego solía decir, pero cuando el soporte vital falla, la teoría no te permitirá seguir respirando. Suena como alguien a quien me hubiera gustado conocer. Ella te habría encontrado interesante. A ella le gustaba la historia antigua de la Tierra, coleccionaba libros de papel reales sobre guerras antiguas, caballeros y samuráis, y soldados a través de los tiempos. Y vaqueros. Kate sonrió. Especialmente los vaqueros. Ella habría dicho que parecía salido de uno de sus libros. El pistolero solitario con un corazón de oro. Los corazones de oro no sobreviven a 23 años de guerra. No, ella estuvo de acuerdo. Pero aparentemente sobrevivieron suficientes personas como para comprar la libertad de un extraño. Despegaron esa misma tarde. Bodega de carga llena de suministros médicos. El campo de asteroides estaba a 2 días de distancia a través del espacio normal. Podrían haber saltado, pero el cliente estaba pagando por una entrega discreta y las firmas de salto eran demasiado fáciles de rastrear. El primer día transcurrió en paz. Cayeron en un ritmo fácil. Rock se encarga del pilotaje mientras Kate gestiona la navegación y los sistemas. Tenía una comprensión intuitiva de la mecánica espacial que lo impresionó. Cuando él lo mencionó, ella agachó ligeramente la cabeza. Los Draonis procesan el espacio tridimensional de manera diferente a los humanos. Ella explicó, nuestros antepasados volaban entre las cimas de las montañas de nuestro mundo natal. La capacidad de pensar en 3 dimensiones es genética. Debe ser un infierno en una pelea de perros. No lo sé. Nunca he estado en una. Con suerte, nunca lo serás. Pero la suerte, como siempre ocurre en la frontera, era algo voluble. Habían pasado 18 horas de viaje cuando sonaron las alarmas de proximidad. 3 naves cayeron del hiperespacio directamente en su camino. Cazas modificados con armas propulsadas y sistemas de puntería bloqueados. Piratas, dijo Rohr con gravedad, mientras sus manos ya se movían sobre los controles. La misma configuración que los que han estado recorriendo esta ruta. El rostro de Kate se había puesto pálido, sus escamas se habían apagado, como las de quienes se abrochan el cinturón. El barco pirata líder los saludó. La cara que apareció en la pantalla estaba llena de cicatrices y era fea. Humano, pero apenas. Con tantos aumentos baratos, parecía más una máquina que un hombre. Bueno, dijo el pirata arrastrando las palabras. La rosa del desierto. Don Diego Rock, tienes algo que nos pertenece. No recuerdo haber tomado nada tuyo. Masick. Entonces se conocían. Kate archivó esa información mientras intentaba controlar su respiración. La última vez que había oído voces como esta, su familia estaba muriendo a su alrededor. Ese lindo dragoncito que compraste por petición, fue prometido a un cliente nuestro. Gustos muy específicos. Nuestro cliente paga prima por hembras draconianas. La lectura de Masick hizo que a Kate se le erizara la piel. Entrégala y puede que te dejemos cojear en ese cubo oxidado. Contraoferta, dijo Ro con calma. Saltas ahora y no convertiré tus naves en nubes de escombros en expansión. Masick se rió. 3-1, viejo. Tus días de guerra ya terminaron hace mucho. Quizás, pero yo ya luchaba antes de que nacieras, muchacho. Y he olvidado más sobre el combate de lo que tú jamás aprenderás. Veremos si Rohr cortó la transmisión e inmediatamente arrojó la rosa del desierto en una espiral. El fuego láser quemó el espacio que acababan de ocupar. ¿Puedes manejar las armas?, le preguntó a Khaled, con voz firme a pesar de las violentas maniobras. Yo nunca. Es como la navegación. Pista, guía, fuego. La computadora hace la mayor parte del trabajo. Se dirigió a la consola de armas, con las manos temblando ligeramente. La interfaz de orientación cobró vida bajo su toque, mostrando las 3 naves que la perseguían como puntos rojos enojados. Están intentando flanquearnos, informó. Sus instintos de navegante se traducen naturalmente en conciencia de combate. Buen ojo. Esperar.
Roar realizó una maniobra que debería haber sido imposible para un transporte, utilizando los motores principales y los propulsores de maniobra en combinación para esencialmente girar la nave mientras mantenía el impulso hacia adelante. De repente, se encontraron frente a sus perseguidores mientras volaban hacia atrás. Ahora, él gritó. Kite disparó. El viejo cañón militar de la Rosa del Desierto habló con autoridad, tomando por sorpresa al pirata líder. Los escudos del caza se encendieron y murieron, y una segunda descarga atravesó su casco. Giró y expulsó atmósfera y fuego. Buen tiro. Yo los maté. De eso ya nos preocuparemos más tarde. 2 más entrantes. Los piratas restantes habían aprendido a ser cautelosos. Se separaron, intentando atrapar la Rosa del Desierto en un fuego cruzado. Pero Roar había estado volando en misiones de combate cuando sus padres usaban pañales. Utilizó el campo de asteroides al que se acercaban como un laberinto tridimensional, obligando a los piratas a seguir o perder de vista a sus presas. Entonces Kite gritó: el de la izquierda está intentando atravesar los asteroides para interceptarlos. Ella tenía razón. Roar sonrió sombríamente y ajustó el rumbo, conduciendo al ansioso pirata directamente hacia un grupo de rocas que parecen estables, pero disparan al gran asteroide. No el barco, sino la roca. Ella lo hizo. El asteroide, ya inestable por años de minería, se hizo añicos. El barco pirata, que llegó demasiado rápido para esquivarlo, voló directamente hacia la nube de escombros en expansión. Oyeron el grito del piloto interrumpido cuando su nave fue destrozada. Eso dejó a Masik. Está bien, Roar, se escuchó la voz del pirata a través del comunicador. Ya has dejado claro tu punto. Nos vamos. No, dijo Kite en voz baja. Él está mintiendo. Puedo ver sus armas cargando. Rock asintió. Él también lo había visto. Agárrate fuerte. Apagó los motores de repente, utilizó los propulsores de maniobra para girar la nave 180 grados y luego disparó todo lo que tenía. Masik, esperando que siguieran corriendo, voló directamente hacia la barrera. Sus escudos aguantaron exactamente 2 segundos antes de colapsar. ¡Esperar! Masik gritó. Me rindo. Mataste a 3.000 personas, dijo Kite, con su voz fría como el espacio mismo. Su dedo encontró nuevamente el gatillo. La nave de Masek se convirtió en una breve estrella en la oscuridad. Luego el silencio fue interrumpido solo por sus respiraciones y el zumbido de los sistemas de la nave. Kite miró fijamente la consola de armas, con las manos temblando. Nunca he matado a nadie antes. Nos hubieran matado. O peor. Lo sé. Es solo que ella respiró temblorosamente. Cuando disparé, lo único que pude ver fue a mi familia, a mi hermano pequeño. 3.000 personas que nunca tuvieron la oportunidad de defenderse. Esa es la diferencia entre tú y ellos, dijo Roar suavemente. Luchaste para proteger, no para tomar. Hay honor en eso. Aunque ahora no lo parezca. Ella asintió lentamente y luego de repente se rió, un sonido entrecortado. Mi madre estaría horrorizada. Ella era pacifista. Creo que la violencia nunca fue la respuesta. A veces es la única respuesta que te mantiene vivo. Ella lo habría entendido. Tal vez. Ella se quedó en silencio por un momento. ¿Tenía razón? ¿Alguien realmente estaría dispuesto a pagar tanto por una mujer draconiana? La mandíbula de Roar se tensó. Hay coleccionistas por ahí, gente con demasiado dinero y poca conciencia. Les gusta poseer cosas raras, y su gente se dispersó después de que el impulso colonial fracasara. Ahora somos cosas raras. La amargura en su voz podría haber grabado el acero. A ellos, no a mí. Ella lo miró, estudiando su rostro curtido. ¿Por qué te importa? En realidad. Y no me vuelvas a decir eso de que hay que hacer lo correcto. Se quedó en silencio durante un largo momento, alejándolos del campo de asteroides antes de responder. Tuve una hija una vez, mucho antes de la guerra.
Ella tenía más o menos tu edad cuando la hegemonía llegó a nuestra colonia. Cuando regresé, ya estaba fuera del mundo prestando servicio en un barco de patrulla. Se detuvo, con los nudillos blancos sobre los controles. Vendieron a los supervivientes para cubrir su retirada tal como hicieron aquellos piratas contigo. Pasé 3 años rastreando cada mercado de esclavos y cada casa de subastas. Nunca la encontré. Lo lamento. Fue hace 40 años. Pero cuando te vi en esa plataforma, lo único que pude pensar fue que tal vez en algún lugar alguien había hecho por ella lo que yo estaba a punto de hacer por ti. Probablemente no, pero tal vez. Kate se acercó y colocó su mano sobre su brazo. ¿Cómo se llamaba ella? Sara. Sara Elizabeth Roca. Ella quería ser piloto como su padre. Él sonrió tristemente. Ella hubiera sido buena. Entregaron los suministros médicos sin más incidentes. El capataz de la mina, un tipo brusco y cand, les pagó el total y les añadió una bonificación. Escuché que tuviste algunos problemas con piratas en el camino hacia aquí, dijo. También escuché que resolviste ese problema de forma permanente. Las noticias viajaron rápidamente en la frontera. No nos dieron muchas opciones. Rohr respondió, nunca lo hagas. Escucha, si estás buscando más trabajo, tengo contactos a través de todo este sistema. Es difícil encontrar mensajeros confiables, especialmente aquellos que puedan defenderse en una pelea. Kate dio un paso adelante. Estamos interesados, pero ¿trabajamos juntos o no? Gralos miró a ambos, al veterano humano canoso y a la joven hembra Draconius, y se rió. No se me ocurriría dividir un equipo que derrotó a la tripulación de Masix. Ese bastardo lleva 2 años aterrorizando esta ruta. Se fueron con 3 contratos más y una reputación que ya corría por las redes fronterizas. Durante las siguientes semanas, cayeron en un patrón. Viajes de carga, transporte de pasajeros, algún trabajo de escolta ocasional. Kate demostró ser invaluable, no solo como navegante y copiloto, sino también como negociadora. Su gente podía ser rara en la frontera, pero esa rareza inspiraba respeto, especialmente cuando estaba respaldada por las crecientes historias del dragón y el veterano que había limpiado un nido de piratas. «Sabes, así nos llaman en los puertos», le dijo una noche mientras cenaban juntos en la cantina de la estación. El dragón y el veterano, como si fuéramos una especie de héroes populares. Podría ser peor. Podrían ser el fósil y el lagarto. Casi se atragantó con la bebida, riendo. Estaba ocurriendo con más frecuencia. La risa, las sonrisas, la mirada atormentada se desvanecían de sus ojos dorados, reemplazadas por algo que podría haber sido esperanza. «¿Sabes?», dijo, «nunca te di las gracias. Dijiste que no lo harías». Estaba enojada con el universo, con el destino, con todos los que se quedaron mirando mientras mi gente se dispersaba a los 4 vientos. Giró su vaso en sus manos, observando el líquido arremolinarse. «Sigo enojada, pero no contigo. La ira es útil en las dosis adecuadas. Te mantiene alerta. Simplemente no dejes que sea todo lo que eres». ¿Habla esa experiencia? 23 años de ella. Pasé la primera década después de la guerra enojada con todo. La hegemonía por iniciarla, la confederación por cómo la terminaron, el universo por quitarme todo lo que me importaba. Casi bebí hasta morir en una docena de mundos diferentes. ¿Qué cambió? Conocí a un viejo filósofo draconiano en Babilón 5. Él también estaba borracho, llorando su propia pérdidas. Pasamos 3 días bebiendo y discutiendo sobre el significado del sufrimiento. Al final, dijo algo que nunca olvidaré. El dolor es inevitable, pero la miseria es opcional. Kate sonrió. Eso suena como algo que mi abuela habría dicho. Muy draconiano. La sabiduría cruza las fronteras de las especies. Al parecer, un grupo de mineros en la mesa de al lado se estaba poniendo alborotado, y uno de ellos, un humano con más alcohol que sentido común, miró a Kate. «Oye, chica dragón, ¿cuánto cuesta un espectáculo privado?»
He oído que los de tu especie pueden hacer cosas increíbles con esas alas. Antes de que Rock pudiera responder, Khaled se levantó y se acercó a la mesa del minero. Se movía con una gracia que hizo que todos en la cantina se detuvieran a mirar. ¿Quieres ver lo que puede hacer mi especie?, preguntó con dulzura. El menor sonrió como un borracho. Oh, sí, cariño, enséñame. Lo agarró de la muñeca, se la retorció y lo puso boca abajo sobre la mesa antes de que pudiera terminar la frase. Sus alas se extendieron ligeramente, no del todo, lo justo para proyectar una sombra sobre el que hizo que una persona sobria en la habitación retrocedió. Mi gente, dijo en un tono familiar que, de alguna manera, llegó a todos los rincones de la cantina. Sobrevivimos al vacío espacial durante 6 horas mientras los piratas se reían de desahogar a nuestras familias. Los de mi especie lucharon en guerras que vuestra especie inició y murieron por causas en las que no creíamos porque el honor lo exigía. Los de mi especie pueden romperte todos los huesos del cuerpo con estas alas que te parecen tan entretenidas y aún así tener energía para quemar lo que quede. Se inclinó más cerca de la oreja del aterrorizado minero. Pero sobre todo la gente de mi especie solo quiere beber en paz. Así que tal vez deberías disculparte y buscar otra cantina. ¿Qué opinas? El menor balbuceó disculpas y huyó, seguido por sus amigos. La cantina estalló en risas apreciativas y más de una bebida fue enviada a sus mesas. Rock levantó su vaso en su honor cuando ella volvió a sentarse. Recuérdame que nunca te haga enojar. ¿Tú? Ella sonrió. Compraste mi libertad y me devolviste mi nombre. Estás a salvo. Me alegra saber que mi inversión está dando frutos. Ella le dio una patada debajo de la mesa. Culo. Ahora estás aprendiendo blasfemia sobre la tierra. Estoy muy orgulloso. Ambos se reían cuando entraron los problemas. La cantina quedó en silencio de esa manera especial que significaba que había llegado un peligro real. El recién llegado era alto y vestía el uniforme negro de un agente de seguridad corporativa. Los directores ejecutivos eran malas noticias. Militares corporativos con autoridad de ley en los territorios fronterizos. El oficial examinó la habitación y se concentró en su mesa. Caminó con el paso mesurado de alguien que esperaba obediencia. Kite de las tierras altas del sur. Ella se tensó. ¿Quién pregunta? La directora Cynthia Carlson de Stellarian Corporation quiere hablar con usted. No me interesa. No estaba preguntando. Colocó una mano sobre su arma. Estás catalogado como salvamento de una nave colonial destruida. Stellarian ha presentado una reclamación legítima. ¿Qué demonios tienen?, interrumpió Rock poniéndose de pie. Ella es una persona libre, no un salvamento. El director general lo miró con desdén. Usted debe ser el veterano que compró ilegalmente una propiedad corporativa. Compré su libertad en una subasta reconocida, todo legal y documentado. La subasta no estaba autorizada para vender propiedades estelares. Yo no era propiedad. Kite también se puso de pie. Sus alas se extendieron ligeramente en agitación. Soy un sobreviviente, no un salvamento. La distinción jurídica es irrelevante. Vienes conmigo. El director ejecutivo tomó el brazo de Kite. El puño de Roar impactó contra su mandíbula antes de que nadie pudiera parpadear. El oficial cayó con fuerza y sus manos buscaron su arma. Roar lo pateó y le plantó una bota en el pecho. Esto es lo que va a pasar, dijo Roar con calma. Regresarás con tus amos corporativos y les dirás que Kite de los alcances del sur está bajo mi protección. Si tienen algún problema con eso, pueden hablarlo conmigo personalmente. Acabas de agredir a un directivo corporativo. Serás perseguido en todos los sistemas. No sería la primera vez. Roar presionó levemente con su bota, haciendo que el oficial con el que pasamos 23 años luchando por la hegemonía. Vuestra corporación no me asusta. Ahora todos los clientes de la cantina estaban observando, y más de unos pocos tenían sus propias armas en sus manos. A la gente de la frontera no le gustaba la interferencia corporativa. Levántate, dijo Roar dando un paso atrás. Fuera.
Y si te vuelvo a ver cerca de ella, nunca encontrarán tu cuerpo. El director ejecutivo se puso de pie de un salto y retrocedió hacia la puerta. Esto no ha terminado. Nunca lo es, respondió Rock. Tras la huida del oficial, la cantina estalló en vítores. Las bebidas fluyeron a raudales, y más de un cliente le dio una palmada en la espalda a Rock. Pero tanto él como Kite sabían que esto era solo el principio. Tenemos que irnos, dijo en voz baja. Sí, pero no corriendo. Nos vamos en nuestros términos. Regresaron a la Rosa del Desierto y comenzaron a hacer llamadas. Gra, el capataz de la mina, fue el primero. Problemas corporativos, gruñó cuando le explicaron. Esos buitres han estado dando vueltas desde que fracasaron las invasiones coloniales, intentando reclamar cualquier cosa que no esté bien asegurada. Necesitamos desaparecer por un tiempo. Rohr dijo, quizás conozca a alguien que pueda ayudar. ¿Has oído hablar de la estación Haven? Es un mito, dijo Kite. No, es real. Escondido en la nebulosa Nexus, dirigido por personas que han tenido sus propios problemas corporativos. Si lo encuentras, te acogerán. ¿Y cómo lo encontramos? Te enviaré las coordenadas de un guía, alguien que me deba suficientes favores para ayudarte. El guía resultó ser un viejo y canoso rielon llamado Sam Cuatro Ojos, aunque insistió en que el apodo era irónico ya que los rielianos tenían 4 ojos naturalmente. Los encontró en una estación de paso en el límite del espacio civilizado. Entonces, ustedes son los que noquearon a un director ejecutivo, dijo, mientras parpadeaban los 4 ojos al unísono. Una señal de diversión. Eso requiere piedras. Requiere estupidez, murmuró Kite. Ahora somos fugitivos. Mejor que la propiedad, señaló Lam. Además, la estación Haven está llena de fugitivos. Encajarás perfectamente. El viaje a Haven tomó 3 días a través de algunos de los espacios más peligrosos. Rock había navegado alguna vez. La nebulosa Nexus era un cementerio de naves que habían intentado atravesarla sin la guía adecuada. Pero Sam conocía rutas que no estaban en ningún mapa oficial. La estación Haven, cuando finalmente apareció a través de los gases arremolinados de la nebulosa, era magnífica. Se había construido dentro de un asteroide ahuecado y se había ampliado durante décadas hasta convertirse en un complejo enorme que podía albergar a miles de personas. Bienvenido al último puerto libre de la galaxia, anunció Sam. En el muelle de atraque los recibió una mujer que se presentó como el capitán Torsin, jefe de seguridad de Haven. Don Diego Rohr, dijo mirándolo. Tu reputación te precede, mayor que mantenía la guardia en la estación. Eso fue hace mucho tiempo. No hace tanto que lo hayamos olvidado. ¿Y tú? Ella se volvió hacia Caleb. Un navegante dracónico. No vemos a mucha gente vuestra aquí. Ya no quedamos muchos para ver. Una razón más para mantenerte a salvo. Stellarian Corporation no tiene autoridad aquí. Nuestra carta es anterior a su constitución en 50 años. Se les asignó alojamiento en el sector residencial de la estación. Nada lujoso, pero limpio y seguro. Por primera vez en semanas, pudieron relajarse sin mirar por encima del hombro. Este lugar es increíble, dijo Kite, de pie en el mirador de sus aposentos, observando las naves que iban y venían desde la estación oculta. ¿Cómo se mantiene en secreto? De la misma manera que todo permanece en secreto en la frontera, respondió Rock. Todo el que sabe tiene un buen motivo para callar. En los siguientes días, se integraron a la comunidad de Haven. Fue una mezcla ecléctica. Antiguos soldados, esclavos fugitivos, refugiados políticos y más de unos pocos piratas reformados. Todos tenían una historia y todos tenían una razón para estar allí. Khaled se sintió particularmente atraída por los archivos de la estación. Haven había estado recopilando registros e historias de toda la galaxia, preservando historias que las corporaciones y los gobiernos preferirían olvidar. Tienen registros de las naves coloniales, le dijo emocionada a Rock una noche. Manifiestos de pasajeros,
registros personales e incluso algunas grabaciones de video. Encontré un mensaje de mi madre grabado justo antes. Ella se detuvo, abrumada por la emoción. Eso está bien, dijo Rohr suavemente. Los recuerdos son importantes. Ella habló sobre el futuro, sobre el mundo que iban a construir, sobre los niños, sobre mí continuando su legado. Ella se secó los ojos. ¿Cómo continúo un legado cuando todos los que lo compartieron ya no están? Vives, recuerdas, transmites sus historias, se sentó a su lado. Y tal vez construyas algo nuevo que honre lo que querían crear. Ella se apoyó en su hombro, un gesto de confianza que habría sido impensable semanas atrás. ¿Eso fue lo que hiciste después de perder a tu hija? Aún estás tratando de entenderlo, pero te ayudamos y te mantenemos a salvo. Quizás eso sea parte de ello. Podrían haberse quedado en Haven indefinidamente, pero noticias del exterior lo cambiaron todo. El capitán Sin los llamó a su oficina un mes después de su llegada. Hemos interceptado comunicaciones corporativas. Stellarian no se rinde. Están ofreciendo una recompensa por ambos. 10 millones de créditos para los Draconies. 5 millones para el mayor que la robó. ¿15 millones? Kite se rió amargamente. He subido de valor. Esto no tiene gracia, dijo Sin. Todos los cazarrecompensas de los 3 sistemas te estarán buscando. Entonces nos vamos, dijo Rogue. Ya hemos traído suficientes problemas a Haven. ¿A dónde irías? Te rastrearán en cualquier lugar del espacio civilizado. Luego nos univilizamos. Kite sugirió. La frontera profunda más allá de los mundos fronterizos. Sin los miró como si estuvieran locos. Ese es un espacio inexplorado. Sin ley, sin respaldo, sin garantía de retorno. Suena perfecto, dijo Rock. Pasaron una semana preparándose. Los ingenieros de Haven mejoraron los sistemas del Desert Rose, reforzaron su casco y agregaron armas que definitivamente no eran legales en el espacio corporativo. La comunidad donó suministros, mapas estelares, en más de unos pocos casos, advertencias sobre lo que había más allá de la frontera. Hay cosas ahí fuera, les dijo Sam. Experimentos de hegemonía abandonados, reinos piratas, colonias que desaparecieron hace décadas. ¿Estás seguro de esto? No, admitió Kite. Pero quedarse significa siempre mirar por encima del hombro. Al menos allí afuera seremos libres. La noche antes de partir, Haven les organizó una fiesta de despedida. Fue agridulce. Habían encontrado una comunidad aquí, pero ambos sabían que no podían quedarse. Podrías haber dejado que me llevaran, le dijo Kaleit a Rohr mientras observaban la celebración. Desde el principio tu vida sería más sencilla. Lo más simple no siempre es mejor. Además, ¿en quién más podría confiar para navegar por un espacio inexplorado? ¿De verdad crees que podemos hacer esto? Simplemente desaparece en la profunda frontera. La gente ha estado desapareciendo tras las fronteras desde que los humanos miraron por primera vez el océano y se preguntaron qué había al otro lado. Esto es lo que hacemos. Encuentra el borde del mapa y continúa. Y si encontramos ese borde, entonces hacemos un nuevo mapa. Se lanzaron a la mañana siguiente. La estación Haven desaparece en la nebulosa detrás de ellos. El último faro del espacio civilizado quedó atrás después de 3 días. Entonces estaban realmente solos. Solo la rosa del desierto y el negro infinito. La navegación será complicada aquí, dijo Kite mientras estudiaba sus instrumentos. Sin balizas, sin puntos de referencia excepto posiciones estelares. Menos mal que tengo el mejor navegante de la galaxia. Ella sonrió. La adulación no te llevará a ninguna parte. Me trajo hasta aquí. Habían estado viajando durante una semana cuando lo encontraron. Una señal débil pero definitivamente artificial que proviene de un sistema que no debería tener nada en él. Podría ser una trampa, advirtió Kite. Podría ser. Pero también podría ser alguien que necesita ayuda. La señal los condujo a una pequeña luna que orbitaba un gigante gaseoso. Al acercarse,
Vieron la fuente, un barco naufragado, de antiguo diseño, medio enterrado en el regalito. Es un mensajero dracónico, suspiró Kite. Uno de los nuestros. Aterrizaron cerca y se vistieron. El barco accidentado llevaba allí años, quizá décadas, pero la baliza de emergencia seguía funcionando. Dentro los encontraron. Una familia de Draconius en cápsulas de hibernación de emergencia. 2 adultos y 3 niños aún vivos. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Roar preguntó. Aleith revisó las pantallas de las cápsulas. 15 años. Debieron estar huyendo de algo. Se dañó. Se estrelló aquí. Ella miró a la familia a través del cristal esmerilado. No podemos dejarlos. Ni lo soñaría. Se necesitaron 6 horas para transferir cuidadosamente las vainas a la rosa del desierto. La bahía médica del barco no fue diseñada para esto, pero lo hicieron funcionar. Lentamente y con cuidado, comenzaron el proceso de resurgimiento. La primera en despertar fue la madre. Sus ojos dorados, tan parecidos a los de Kite, se abrieron lentamente, desenfocados. ¿Dónde? Su voz era apenas un susurro. Estás a salvo, dijo Kite en Draonus. Estás con amigos. La mujer se concentró en ella, con los ojos muy abiertos. Eres Draonus. ¿Pero cómo? Todas las colonias cayeron. No todos nosotros. Descansa ahora. Tu familia está a salvo. En los siguientes días revivieron a toda la familia. El padre, Varric, la madre, Sil, y sus 3 hijos, adolescentes ahora, aunque eran jóvenes cuando entraron en hibernación. Estábamos huyendo de los cobradores corporativos. Varric explicó una vez que fue lo suficientemente fuerte. Querían a nuestra hija mayor para su colección. Intentamos llegar a los sistemas libres, pero nuestro barco resultó dañado en un ataque pirata. 15 años, dijo Sil, abrazando a sus hijos. ¿Realmente han pasado 15 años? La galaxia ha cambiado, les dijo Rock suavemente. Las colonias desaparecieron y se dispersaron. Las corporaciones se han hecho más fuertes, pero todavía hay lugares libres, lugares seguros. ¿Cómo dónde? Kite y Rock intercambiaron miradas. Estamos trabajando en ello. Dailies, no pudieron regresar a Haven. 6 refugiados más pondrían a prueba los recursos y llamarían la atención, pero la frontera profunda era enorme. Hay antiguas concesiones mineras por aquí, dijo Varric. Antes de la consolidación corporativa, los mineros independientes establecieron pequeñas colonias. Algunos aún podrían ser viables. Fueron necesarios 2 meses de búsqueda, pero encontraron una pequeña luna con atmósfera, instalaciones mineras abandonadas que podían repararse, y lo más importante, ninguna reclamación corporativa registrada. No es mucho, dijo Roar mientras observaba los edificios oxidados y las pistas de aterrizaje cubiertas de vegetación. Pero lo que importa es lo que está fuera de escala. Es perfecto, dijo Sil. Sus hijos ya exploran su nuevo mundo con la valentía de la juventud. Pasaron el siguiente mes haciéndolo habitable. La experiencia de Roar en ingeniería militar y el conocimiento de Varric sobre los sistemas de soporte vital resultaron invaluables. Kite y Sil trabajaron en la conversión de uno de los barracones mineros en viviendas. Los niños, demostrando la adaptabilidad de la juventud, convirtieron el desafío en una aventura. «Podrías quedarte», sugirió Varric una noche mientras compartían una comida en el comedor recién puesto en funcionamiento. «Construye algo aquí con nosotros». Rock miró a Kite. Ya habían tenido esta conversación en privado. «No podemos», dijo ella. «Stellarian sigue cazándonos. Si nos quedamos, os pondremos a todos en riesgo. Entonces construiremos este lugar», dijo Sil con firmeza. «Conviértalo en un refugio para otros como nosotros. Cuando estés listo, cuando sea seguro, siempre tendrás un hogar aquí». Se quedaron una semana más, ayudando a instalar el equipo de comunicaciones que permitiría a la colonia contactarlos si fuera necesario. La noche antes de partir, la más pequeña de los niños, una niña llamada K,
se acercó a Khaled. ¿Vas a luchar contra la gente mala?, preguntó con la franqueza de la juventud. Intentaremos mantenernos alejados de ellos, le dijo Kate. Pero si te encuentran, entonces lucharemos. Bien, dijo la muchacha con fiereza. Nos quitaron todo. Alguien debería luchar contra ellos. A la mañana siguiente, toda la colonia se reunió para despedirlos. Hubo lágrimas, abrazos, promesas de mantenernos en contacto a través de canales encriptados. Gracias, le dijo Barik a Roar, estrechándole la mano. Le diste un futuro a mi familia. Nos diste esperanza, respondió Roar. Eso vale más. Mientras la rosa del desierto se elevaba, Kate vio cómo la pequeña colonia se encogía bajo ellos. Hicimos algo bueno aquí. Lo hicimos. ¿Y ahora qué? ¿Seguir huyendo? ¿Seguir encontrando gente para salvar? No parece una vida tan mala. Guardó silencio un momento y luego dijo: he estado pensando en lo que dijiste de tu hija, en que nunca la encontraste. Sí. ¿Y si pudiéramos encontrar gente? Es decir, a los desaparecidos, a los perdidos, a los vendidos. ¿Y si eso es lo que hacemos? Roar lo consideró. Necesitaríamos recursos, contactos, una forma de operar sin interferencias corporativas. La estación refugio ayudaría. Esa colonia de allá ayudaría una vez establecida. Otras también. Todos los que salvamos se convierten en parte de una red. Un ferrocarril subterráneo para la frontera. ¿Un qué? Historia de la Tierra. Una red secreta que ayudó a los esclavos a escapar hacia la libertad. Entonces sí, eso mismo. Estaban a 3 días de la colonia cuando la alarma de proximidad volvió a sonar. Pero esta vez, no eran piratas. Es un acorazado estelariano, dijo Kate con voz tensa. ¿Cómo nos encontraron? Da igual. ¿Podemos escapar de ellos? No en el espacio normal. Tendríamos que saltar, pero seguirán nuestra señal. Entonces no saltamos. Luchamos contra un acorazado. Eso es suicidio. Quizás, pero estoy cansado de correr. El acorazado los saludó. El rostro que apareció en pantalla estaba inmaculado. La mismísima directora Cynthia Carlson parecía salida de un video promocional corporativo. Mayor Rock, señorita Kate, nos han dado una buena persecución. Oh, directora Carlson, respondió Rock. Un día lento en la oficina. Para nada. Le han costado a mi corporación recursos considerables. La junta no está contenta. Me duele el corazón. Les ofrezco una oportunidad. Entreguen a la hembra draconiana y podrán irse libres. Incluso los compensaremos por las molestias. Ahórrese 5 millones de créditos. No está en venta. Todo está en venta, mayor. Es solo cuestión de precio. Entonces no puedes permitirte el mío. Los rasgos perfectos de Carlson se endurecieron. Entonces morirás con ella. Las armas apuntan a sus motores. Pero antes de que el acorazado pudiera disparar, el espacio estalló con nuevos contactos. Las naves aparecieron a su alrededor. Una colección variopinto de cargueros, cazas modificados y patrulleras. El sistema de comunicaciones de la Rosa del Desierto se iluminó con mensajes entrantes. Aquí el capitán Sin de la estación refugio. La Rosa del Desierto está bajo nuestra protección. Gra aquí con el colectivo minero. Si los quieres, pasa por nosotros para Izam con los comerciantes libres. El mismo trato. Seguían llegando más naves. Se había corrido la voz por las redes fronterizas. El dragón y el veterano estaban en problemas y la frontera estaba respondiendo. El rostro de Carlson palideció. Esto es ilegal. Estás interfiriendo con las operaciones de recuperación corporativa. Esta es la frontera profunda, director, dijo Roar con calma. Sus leyes no se aplican aquí. Tenemos suficiente potencia de fuego para destruirlos a todos. Tal vez, la voz de Sin llegó por el comunicador, pero te costará caro. Y dudo que tu junta directiva apruebe perder un acorazado por una sola persona. Durante un largo instante,
el enfrentamiento se mantuvo. Docenas de naves, propulsadas por armas, se enfrentaban a un acorazado corporativo. Era una locura. Era imposible. Era la frontera. Finalmente, Carlson habló. «Esto no ha terminado». «Nunca lo hará», respondió Rohr. El acorazado se dio la vuelta y se alejó de un salto, dejando atrás a la flota reunida. Los canales de comunicación estallaron en vítores y risas. Lo habían logrado. Se enfrentaron a una corporación y ganaron. «No puedo creer que haya funcionado», susurró Kite. «Comunidad», dijo Rogue. «Es más fuerte que cualquier corporación». Se reunieron con los capitanes de las otras naves en la estación Haven. Se convirtió en otra fiesta, pero también en algo más, una especie de consejo. «Lo que ustedes dos han estado haciendo», dijo Sin, «salvando gente, dándoles esperanza. Queremos formar parte de ello». «Una red organizada», añadió Gra. «Las corporaciones creen que son dueñas de todo, de todos. Es hora de que les recordemos eso. Las personas no son propiedad. Será peligroso, Rored. La vida en la frontera es peligrosa», señaló Sam. «Mejor que el peligro signifique algo». Y así nació la Red Libre. No con fanfarrias ni declaraciones formales, sino con un apretón de manos entre personas que ya habían tenido suficiente. Kite y Rock se convirtieron en los primeros corredores de la red. Encontraron a los perdidos, liberaron a los esclavizados, reunieron a familias destrozadas por la codicia corporativa. La rosa del desierto se convirtió en un símbolo de esperanza en la frontera. Su llegada significaba que alguien se preocupaba lo suficiente como para ayudar. 6 meses después de su nueva misión, recibieron un mensaje cifrado de la colonia que habían ayudado a establecer. La familia de Barik no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. Habían encontrado a otros refugiados, construido más instalaciones, creado un verdadero refugio. «Regresen a casa», decía el mensaje. «Incluso los héroes necesitan descansar». Fueron y encontraron no la colonia en dificultades que habían dejado, sino un pequeño pueblo. Los niños jugaban en las calles, no solo dracones ahora, sino humanos, rigelianos, incluso algunos Kand. Era todo lo que las naves coloniales habían prometido, pero nunca entregado. Diferentes especies viviendo juntas en paz. «Ustedes lo hicieron», les dijo Sil durante la cena. «Nosotros solo los pusimos en marcha». Kite protestó. «No, ustedes nos demostraron que era posible. Eso es todo». Se quedaron una semana y, al irse, 6 jóvenes se fueron con ellos. La próxima generación de corredores entrenados por los mejores. «Estamos construyendo algo», dijo Caleb mientras observaban a sus nuevos reclutas entrenando en la bodega de carga de las rosas del desierto. «Un legado», asintió Rock. «Tu madre estaría orgullosa. Tu hija también». Pasaron los años. La red creció. Las corporaciones contraatacaron. Pero cada persona salvada, cada familia reunida, contribuía a la fuerza de la red. La frontera siempre se había tratado de libertad, y ahora tenía defensores. En una noche tranquila, 5 años después de aquella subasta en la estación Pition, Kite y Rohr estaban sentados en la cabina de la rosa del desierto viendo pasar las estrellas. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó ella. «De aquel día en la expedición. Podrías haberte marchado. Todas las decisiones que he tomado me han llevado a ese momento», dijo él. «Caminando. Si se hubiera ido, todo habría perdido sentido. Incluso el dolor, la pérdida, especialmente ese dolor me enseñó a reconocerlo en los demás. La pérdida me enseñó el valor de lo que queda». Ella se quedó en silencio por un momento. «Nunca te di las gracias como es debido. Me agradeciste sobreviviendo, prosperando, convirtiéndote en quien eres. ¿Quién soy yo? Kaleid de los confines del sur, navegante, guerrero, héroe de la red libre». Él sonrió. «Mi amiga, compañera, corrigió eso también. Llegó un mensaje.
Otra persona necesitada. Otra injusticia corporativa sobre la que escribir. ¿Listo? Ella preguntó. Siempre. La rosa del desierto giró hacia las nuevas coordenadas, llevando a dos héroes improbables hacia otro rescate imposible. Detrás de ellos, la red observaba y esperaba, lista para apoyarlos como había apoyado a tantos otros. La frontera era vasta, peligrosa y estaba llena de quienes querían explotar a los vulnerables. Pero también estaba lleno de aquellos que se oponían a esa explotación y creían que valía la pena luchar por la libertad. Al final, eso hizo toda la diferencia. Y en algún lugar de los registros de Haven Station, en un archivo marcado con la más alta seguridad, había una simple anotación. El dragón y el veterano, fundadores de la Red Libre. Estado activo. Misión en curso. La misión siempre estaría en curso. Siempre habría alguien que necesitara ser salvado, alguna injusticia que necesitara ser escrita. Pero eso estaba bien. Se tenían el uno al otro. Ellos tenían la red. Tenían esperanza. Y en la vasta oscuridad del espacio, a veces la esperanza era la estrella más brillante.